Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Diga conmigo todos a una vez: pero los que esperamos a Jehová tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, amado Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Padre Santo, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Señor, ella tiene vigencia para hoy también, Señor. Porque ella no cambia. Tú eres incambiable, eres inmutable. Tú no varías, tú no cambias. Tu palabra no cambia, Señor. Por eso esta mañana disponemos nuestros oídos para que nos hables, para que nos enseñes. Señor, para que venga tu presencia a nuestra vida. Espíritu Santo, obra esta mañana, Señor. En cada necesidad, en cada petición, en cada ruego, Señor. En cada órgano que ha venido fallando, que a través de la predicación de este mensaje hayan sanidades, milagros, prodigios. Oh Señor, obra. Tú eres Dios por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén. Seremos renovados por Dios. El título del mensaje de esta mañana: seremos renovados por Dios. Este sí que ha sido un año para poner en práctica la confianza en Dios. Este sí que ha sido un año para confiar en nuestro Dios. El 2020 queda registrado en los anales de la humanidad como un año inolvidable para grandes, pequeños, ricos, pobres, para todo tipo de personas, incrédulos, creyentes. Pero ese es un año en donde nosotros como iglesia tenemos que poner en práctica la confianza en Dios. Un año donde los que esperamos a Dios podemos decir con toda certeza: Dios nos ha cumplido. Dios ha cumplido su palabra. Dios ha sido fiel. Dios ha estado con nosotros. A pesar de las circunstancias, Él ha sido fiel. A pesar de todo lo que ha pasado. En un año inusual, donde en muchas personas reinó el miedo, la agonía, la frustración, desesperanza, reinó la desconfianza. En un año en donde hubo mucho nerviosismo, sobre todo en el primer impacto de lo que estamos viviendo. Mucho nerviosismo, y aún hoy sigue habiendo mucho nerviosismo. Las naciones están cerrando nuevamente. Hay mucho nerviosismo, pero este año 2020, mucha gente, mucho azar, congoja, muerte, donde mucha gente
ya no hay una esperanza, ya no hay, esto es lo último. Pero ¿sabe? Podemos ver cómo este año 2020 ha sido un año que ha pasado rápidamente como ningún otro año. Normalmente cuando las cosas van mal, el tiempo es más lento. Pero ¿sabe? Dios por su fidelidad, por la fidelidad con su palabra, por el amor con su pueblo, este año ha sido más rápido que los demás años. Este año toda la humanidad ha sido beneficiada con esto por causa del pueblo de Dios. Toda la humanidad ha sido bendecida por causa del pueblo de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 22. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 22. En fidelidad a la palabra, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Deja a Dios ver que su palabra es verdad. Porque estos son de aquellos días que hablaba Cristo. Días difíciles, días donde hay tribulación en la humanidad. Si alguien dice que no hubo tribulación en el 2020, pues quizá no estuvo en el planeta Tierra. Pero si hubo tribulaciones, y aún la hay en el 2020, porque hay un enemigo invisible. El problema es que aquí hay un enemigo invisible. Así como la gente no ve las huestes espirituales de maldad, este es el mejor ejemplo para que la gente vea que hay enemigos que no se pueden percibir con la vista natural. Pero Dios, en fidelidad a su palabra, dice, los días serán acortados. O sea, no es que el día pase más rápido, sino que es acortado, aunque son las mismas 24 horas, se vuelven más acortadas, más rápidas. Podemos decir que Dios nos ha cumplido, que la palabra es verdad. Jesús habló de tiempos difíciles. Cuando Él dice en Mateo 24, le está hablando de las señales de los últimos tiempos. Y Él está hablando de tribulaciones y grandes tribulaciones. Y aunque hay otros eventos que están por suceder, este es principio de esos eventos. Porque toda la humanidad, como en ningún otro tiempo, afectada por el mismo mal. Toda la humanidad, como en ningún otro tiempo, está viviendo esta crisis. Y este año, como les digo, ha sido tiempos difíciles, pero hemos visto la misericordia y el poder de Dios. La misericordia y el poder de Dios para hacer que este año pasara muy rápido. Que este año, porque es que nosotros, la humanidad empezó a sufrir este virus a finales del año 2019. Como Dios había prometido que iba a haber algo difícil este año. Por eso hay una iglesia que ha estado orando hace muchos años, porque creemos en el Señor. Dios ha hecho acelerar o ha hecho que este tiempo sea corto. Y aunque estamos en tiempos de pandemia, gozamos de la paz de Cristo. Y creemos en su control sobre todas las cosas. Aunque sigue la pandemia, usted y yo como iglesia gozamos de la paz del Señor. Aunque mucha gente ande angustiada, aunque haya desesperanza, la iglesia tiene esperanza. La iglesia tiene confianza. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto al Dios que ayuda, al Dios que protege, al Dios que tiene el control. Hemos visto al Dios que nada lo coge de sorpresa. Ya Dios tenía preparado que este año fuera más rápido que los demás. Por amor a la iglesia. Por amor a usted y por amor a mí. Amén. En el versículo 28 de Isaías, donde estábamos, el texto base,
Isaías 40, versículo 28. Dice la palabra del Señor: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Venía Dios a través del profeta hablándole al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una situación de cautividad y quizá de desesperanza, pero Dios envía a Isaías a hablarle y le dice: espérese, ¿ustedes han oído quién es Dios? Y la iglesia ha venido escuchando a través de la palabra del Señor que es necesario que usted y yo sepamos quién es nuestro Dios. Que usted y yo entendamos quién es el Señor al que adoramos, al que bendecimos. Hay que saber que nuestro Dios fue quien hizo todo esto. Aquí la palabra le dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, es necesario que la iglesia entienda esto. Y aquí Dios le manda a decir al pueblo, a Israel, a través del profeta: espérense un momentico, ustedes están en apuros, pero ustedes no saben quién es Dios. Jehová, el Eterno, hizo los confines de la tierra. Cuando sabemos qué hizo nuestro Dios, cuando entendemos que tiene tanto poder, que no desfallece, porque aquí el profeta sigue diciendo: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Nuestro Dios no se cansa. Tú no puedes decir: ay, me da pena con Dios, ya estará aburrido de mí. No. Es que yo le pido al Señor tanto y de pronto lo preocupo. Tampoco. Escúchame, no desfallece. Nuestro Dios aquí le manda a decir al pueblo de Israel: tengan confianza, porque nuestro Dios creó los confines de la tierra. Y ese Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, el Dios de la iglesia, el Dios del pueblo de Israel, el Dios del creyente, el Dios del cristiano, no desfallece. Escúchame, no se cansa, no se fatiga. Su mente es prodigiosa, su sabiduría es sobrenatural, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo entiende, todo lo puede, es omnipotente. Y aquí Dios le manda a decir con el profeta al pueblo de Israel: ustedes no conocen a Dios, ustedes no saben quién es Dios, no se fatiga, su mente, su sabiduría son inescrutables. Y eso, escúchame, debe proporcionarnos suficiente confianza para estar en paz. Eso debe suministrarle a la iglesia. Eso debe darnos a nosotros confianza para tener la certeza que asimismo nos podrá seguir cuidando y protegiendo. El Dios que nos ha cuidado nos seguirá cuidando. El Dios que nos ha protegido nos seguirá protegiendo. El Dios que nos ha sustentado nos seguirá sustentando. Dios no falla. Dios no se cansa. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y todo lo que Él ha dicho lo hará, dice la palabra. Todo lo que ha dicho lo va a hacer. Todo lo que el Señor ha dicho lo va a hacer. Versículo 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Escúchame, es Dios. Tú y yo nos levantamos nuevamente, nos sobreponemos. Tú y yo estamos aquí porque es Dios el que cuando tú y yo estamos cansados nos da esfuerzo. O sea, nos da más de lo que podemos hacer. Pero mira, lo más importante y bonito es que al que no tiene ninguna fuerza, se la multiplica. Ese Dios que no desfallece, que no se cansa, que no se fatiga, tiene el poder para que tú permanezcas en pie, confiando. Tiene el poder cuando nuestra dependencia es total en Él. Cuando nuestra dependencia es en el Señor. Aunque parezca que ya se acabó todo, que nuestras fuerzas se terminaron, nos aferramos a esta verdad. Que muchas veces decimos, Señor, yo ya no puedo hacer nada. Señor, yo ya no tengo fuerzas, ¿cómo luchar contra esto? Señor, estoy cansado. Muchas veces decimos, Señor, estoy cansado. Pero mira aquí, Dios te dice esta mañana que Él te da esfuerzo. Dios te dice esta mañana que multiplica tus fuerzas, aunque no tengas ninguna. Multiplica tus fuerzas aunque no tenga ninguna. Amén. Él, escúchame, depende de Él. Nos aferramos a esta verdad. Aunque ya no tengamos nada de fuerza, las multiplicará. Por eso es que en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesucristo, declarando es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos, le confirma a la iglesia cómo cuando usted y yo estamos cansados nos podemos acercar confiadamente a Él, nos podemos acercar creyendo que Él lo va a hacer de nuevo, nos podemos acercar confiadamente al Señor, confiando que Él nos va a llevar más allá. Por eso en Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor dice y declara que todos aquellos que estén trabajados y cargados, dice el Señor. La palabra permanece, la palabra, escúchame, no falla y es coherente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí en Isaías el Señor dice, yo esfuerzo al cansado y yo le doy fuerza al que no tiene ninguna. Y aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor confirmando, le dice al pueblo, le dice a la iglesia, que todos los que están trabajados y cargados, Él los hace descansar. Que todos aquellos que confían en Él pueden venir confiadamente a Él. Porque es en el Señor, en el refugiarnos en el Señor, donde seremos renovados, donde nuestras fuerzas serán restauradas, donde nuestra esperanza o donde nuestra situación será llena de esperanza, nuestra vida. Quizás amenazas, quizás cansancio, enfermedades, pero hay una garantía de parte del Señor. Yo los hago descansar, dice el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y si hay un año donde la iglesia ha estado trabajada y cargada es este 2020. Si hay un año donde el creyente ha estado trabajado y cargado es el 2020. Pero la solución está en el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Porque hay una promesa. Yo os haré descansar, dice el Señor. Escúchame, no pierde vigencia la palabra. Isaías dice, yo soy el que doy esfuerzo al cansado. O sea, se sobrepondrá el que confía en mí. Y al que no tiene ninguna le multiplico, tengo el poder para hacerlo, dice el Señor.
Y Jesucristo dice, sí es así, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Dios, el Padre le dijo al pueblo de Israel, Dios el Hijo le dice a la iglesia, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué hay descanso en Jesús? Porque aunque es el Señor, aunque es el dueño, aunque es el omnipotente, aunque es el hacedor, aunque por Él y para Él, dice Juan, en el versículo 1 en adelante del capítulo 1, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, aunque es el dueño absoluto de todo. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, nos trata como hijos. No nos trata como esclavos, porque dice aquí, en el versículo 30 de Mateo 11, dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y en el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, aunque soy dueño, aunque soy Señor, aunque soy omnipotente, aunque soy el Todopoderoso, soy manso y humilde de corazón. Dice, yo hago descansar porque mi yugo es ligero, porque mi carga es liviana. El mundo no opera de esa forma. El yugo del mundo, de los señores del mundo es duro. La carga es pesada. La carga es pesada. Pero en Cristo hay descanso. Sigue vigente el descansar en el Señor. No cometas, iglesia, la equivocación de creer que vas a descansar más quedándote en la casa que congregándote a escuchar un mensaje de salvación. Esa palabra sigue vigente para hoy. Jesús sigue trayendo descanso a nuestra vida. Cristo sigue trayendo descanso. Por eso cuando oramos, quizá las cosas no hayan cambiado, pero sentimos diferente. Cuando usted y yo nos postramos a orar delante del Señor y estamos tiempo ahí, pasamos tiempo con el Señor. Quizá al levantarnos, las cosas no estén solucionadas en cuanto a lo natural, pero sentimos diferente, sentimos descanso, porque hay una garantía, dice el Señor, yo os haré descansar. Traigan sus cargas a mí, dice el Señor, que yo los haré descansar. Versículo 30 de Isaías 40. Dice la palabra del Señor, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escúchame, las fuerzas que tienen los hijos de Dios no depende del vigor de su juventud. Escúchame, la fuerza que tienen los hijos de Dios no depende del vigor de su juventud. No depende del vigor de la juventud. No depende de los años. Cuando Abraham tuvo a Isaac tenía 100 años. Sara tenía 90. ¿Qué fuerza puede tener una mujer de 90 años para dar a luz? O un hombre de 100 años para hacer un hijo. No dependía de ellos, por eso Isaac es la promesa. Porque Isaac fue un milagro de Dios. Escúchame, no depende de la juventud, no depende de las fuerzas, no depende del vigor, no depende del ímpetu de ella. Escúchame, pues aún las personas con estas condiciones y que dependen solo de eso, se fatigan,
se cansan, flaquearán y se caerán. Las personas que dependen de su juventud solamente, de su vigor, de su fuerza, de su ímpetu, tarde o temprano pasará. También se cansan. Los jóvenes se fatigan. Los jóvenes se cansan, flaquean, se caen. Esas condiciones no son suficientes. Vendrán circunstancias a los que tienen esas condiciones. Y no hablo aquí tanto de la juventud física, porque los que tienen fuerza e ímpetu vendrán circunstancias donde ya no dependerá el permanecer de su fuerza física. Vendrán circunstancias donde flaquearán porque no depende de su ímpetu. Escúchame, hay circunstancias como lo que hemos vivido en el 2020 que arrasa con la juventud y con lo que sea. Porque viene el desánimo, porque viene la desesperanza, también sobre los jóvenes que habla allí la Biblia. Y entonces también se fatigan. Y entonces, aunque sean jóvenes, también flaquean. Esto está difícil. Esto está amenazando hasta a los jóvenes. Y entonces también desfallecen. En circunstancias difíciles. En circunstancias de riesgo. La juventud o la fuerza física no es suficiente. No es suficiente. La fuerza, la emoción tampoco es suficiente. No será suficiente. Será necesario algo más. No basta solo con la fuerza física. Por eso Dios dice aquí, los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero está hablando Dios aquí que nuestra confianza no es en mi fuerza, que mi confianza no es en mi ímpetu, que mi confianza no es en mi emoción, que mi confianza no es en mi edad. Porque a veces los jóvenes dicen, no, yo todavía estoy joven, me quedan muchos años de vida. Y así no opera con Dios. Y aquí Dios en el versículo 29 de Isaías 40 está mandando un mensaje a la juventud. Su confianza, aunque seas joven, tiene que seguir siendo en el Señor. Y la Biblia aquí nos da la respuesta sobre lo que falta en tiempos difíciles. Y lo que falta en tiempos difíciles es esperar a Jehová. Por eso dice aquí en el versículo 31, pero los que esperan a Jehová, incluyendo los jóvenes, incluyendo los niños, incluyendo los adultos, incluyendo los ancianos, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas. Aunque vengan cansancios, tenemos la garantía de que tendremos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, seremos renovados por su poder. El Salmo 92, 10 dice que tendremos nuevas fuerzas como las del búfalo. El salmista dice en el 92, 10 que el Señor nos dará nuevas fuerzas como las del búfalo. Los que esperan a Dios, los que confían en Dios, los que decimos mi dependencia no es de mi salud, ni de mi fuerza física, ni de mi fuerza financiera, ni de mi fuerza intelectual, ni de mi fuerza familiar, sino que espero en el Dios que me da nuevas fuerzas. Me da fuerzas como las del búfalo. Pero lo segundo que vemos aquí es que levantarán alas como las águilas. ¿Sabe de qué habla eso? Se podrán mover fácilmente. Eso habla de que seremos livianos para movernos. ¿Sabe por qué somos livianos para movernos? Porque la carga y el yugo de Cristo es suave, fácil. Con un yugo difícil no se puede mover nadie.
Solo con el yugo de Cristo podemos movernos livianamente. Dice la Biblia, levantarán alas como las águilas. Se podrá mover, porque nadie que esté afligido se puede mover como las águilas. Solo el pueblo de Dios que confía en Él, que tiene la garantía que aunque hayan tiempos difíciles, los que esperan a Jehová, escúchame, levantarán alas como las águilas. Eso habla de rapidez. Nos podemos mover. Cuando uno tiene problemas, se vuelve pesado y lento. Pero cuando llevamos los problemas a Cristo, tenemos alas, nos podemos levantar como las águilas. Recibimos la bendición del Señor, porque el yugo y la carga de Cristo son ligeros y livianos. Es fácil movernos. Aunque Él es nuestro Señor, aunque Él es nuestro dueño, aunque Él es nuestro hacedor, aunque Él tiene todo el poder y el dominio, tu vida y mi vida dependen de Él. Escúchame, su carga y su yugo son ligeros y livianos. Vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena entregarle nuestra vida al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Aunque haya necesidad de movernos, aunque haya necesidad de hacer más, aunque haya necesidad muchas veces de salir corriendo, en Cristo habrá descanso. Aun cuando en muchas ocasiones haya necesidad de correr, hay la garantía que aunque corramos, no nos cansaremos. Escúchame, el Dios que hizo los confines de la tierra no se fatiga ni desfallece. Podemos confiar en Él. Este 2020 sí es un año para decirle, Señor, gracias. Hasta aquí me has ayudado y me seguirás ayudando, Señor. Este sí es un año de bendición. Caminarán y no se fatigarán. Caminaremos, hermano, habrá que caminar. Habrá que caminar. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Caminaremos, hermanos. Habrá veces o tiempos en donde hay que caminar llevando el Evangelio. Pero ¿sabe? La garantía es que no nos fatigaremos, porque Él multiplicará siempre nuestras fuerzas. Aunque no haya ninguna, las multiplicará. Aunque estés creyendo que te vas a morir del cansancio, vendrá el Espíritu de Dios y te renovará, traerá nueva fuerza, te impulsará como a las águilas, levantarás alas. Escúchame, porque el Señor es bueno, porque su palabra es verdad. ¡Qué bendición! En tiempos difíciles poder decir, yo espero a Dios. En tiempos difíciles yo creo en el Señor. Él no me fallará, pues tiene todo el poder para renovarme si es necesario. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Señor, bendecimos tu nombre. Póngase de pie allí donde esté y démosle gracias a Dios.